Comienzo diciendo que para saber por qué estoy hablando sobre este tema, primero te tienes que ver el vídeo anterior de qué es ser rico, donde explico qué es realmente ser rico. Ahora bien, ¿qué son los activos y qué son los pasivos? Pues dicho de una manera muy simple, los activos son aquellos bienes que añaden dinero a tu cartera y los pasivos son aquellos que te lo quitan. Pero como se suele decir, es mejor una imagen que 1000 palabras. Tenemos dos tablas. En una van los ingresos y los gastos y en la otra los activos y los pasivos. Los ingresos son aquella cantidad de dinero que entra en tu bolsillo cada mes. Los gastos, obviamente, son aquello en lo que te gastas el dinero cada mes. Los activos, como hemos dicho antes, son bienes que te aportan dinero y los pasivos, aquello que te lo quita. Lo normal es que una persona solo tenga un tipo de ingreso, que suele ser el sueldo. Por otro lado, suele tener varios gastos: hipoteca, deudas con la tarjeta, impuestos, ocio, agua, luz, alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. En la columna de los activos no suele tener nada, y si tiene algo son los ahorros de cada mes, lo cual yo no considero un activo, sino un pseudoactivo, porque los ahorros no te dan más dinero del que tienes. Y por último tenemos los pasivos, que es donde está aquello que te saca el dinero de tu bolsillo cada mes: préstamos del banco, tarjeta de crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Mi objetivo con este vídeo es que entendáis que el 90% de la gente tiene un único ingreso, que es el sueldo, ningún activo y muchos gastos. La mayoría de ellos provienen de los pasivos. En parte es culpa de esta sociedad en la que vivimos, en esa necesidad de aparentar, donde una persona con un sueldo de 1000 euros al mes se compra un coche de 30.000, endeudándose durante no sé cuántos años, en vez de comprarse uno de segunda mano de, por ejemplo, 10 o 15.000 euros. Y todo es por culpa de que necesitamos aparentar y también por una gran falta de inteligencia financiera. Culpa de la sociedad y también culpa individual de caer en esa trampa de la necesidad de aparentar. Pues esa necesidad de aparentar y esa falta de inteligencia financiera ahora han hecho que esa persona tenga dos pasivos nuevos. Uno, la deuda que tiene por el coche que se ha comprado, y dos, el mantenimiento del coche. Ahora veamos cómo son las tablas de una persona que tiene un conocimiento financiero. El objetivo de una persona con conocimiento financiero es sencillo: tener los máximos ingresos posibles, aumentando la cantidad de activos y reduciendo los pasivos. La tabla de una persona con conocimiento financiero sería la siguiente. En ingresos vamos a poner el sueldo por ahora. En gastos vamos a poner lo mismo que en el anterior. Una persona necesita una casa donde vivir, un coche con el que moverse, alimentarse, vestirse, comunicarse, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una persona con conocimiento financiero es consciente de algo muy sencillo. Lo peor que una persona puede hacer es endeudarse. Esto nos lleva al siguiente punto: el pasivo siempre tiene que ser menor que los activos. Una persona que realmente sea rica no tiene pasivos, no tiene deudas, y en caso de tenerlas, estas deudas no representan nunca más del 10 o el 20% de los activos. De manera tal que aunque en su pasivo aparezcan los mismos puntos que en el 90% de la gente, hablamos de préstamos de banco, tarjetas de crédito, etcétera, 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 su columna de activos no está vacía, por el contrario es muy superior a la cantidad de pasivos que tiene. Hablamos de acciones, dividendos, bienes raíces, renting, etcétera, etcétera, etcétera. Estos activos te dan, ya sea de forma mensual, trimestral o anual, unos ingresos que te permiten cubrir los gastos que te generan los pasivos y tu gasto del día a día, y aparte obtener unos beneficios que te permitan seguir invirtiendo en activos para aumentar tus ingresos. En resumen, el objetivo de una persona que busca la libertad financiera debe ser aumentar los ingresos mediante la inversión en activos y reducir al mínimo los pasivos. Esta sería la diferencia entre una persona que vive el día a día, que se endeuda, que no tiene conocimiento financiero, y una persona que busca la libertad financiera. Mientras que una persona entra en lo que se conoce como la carrera de la rata, que es: tengo que trabajar para tener dinero, para pagar deudas, otra vez estoy sin dinero y de nuevo tengo que trabajar para tener dinero. Otros trabajan para conseguir incrementar su columna de activos y que sea su dinero el que trabaje por él. Ahora bien, entendiendo esto, ¿qué serían activos y qué serían pasivos? Es simple, como ya he dicho antes, solo tienes que averiguar qué te da dinero y qué te lo quita. Por ejemplo, en vez de comprar un coche, que es un bien relativamente necesario, de 30.000 euros, cuyo objetivo final es llevarte del punto A al punto B, puedes comprar un coche de 7.500 euros, que por esa cantidad puedes hacerte con un coche de segunda mano que esté en condiciones sin problema. Y con los otros 22.500, por ejemplo, en la ciudad donde yo vivo puedes comprarte 3 plazas de garaje. El alquiler de estas plazas de garaje varía entre 50 y 90 euros al mes. Vamos a poner que yo cobro solo 50 euros al mes. Eso nos supone un activo de 150 euros al mes. Esto quizás no cubra la mensualidad del coche, pero sí nos ayuda a pagarlo. Y una vez termines de pagarlo, tendrás un ingreso extra de 150 euros mensuales. Una vez pagado el coche, podemos, por ejemplo, reinvertir este dinero comprando más plazas de garaje que nos sigan aumentando estos ingresos. Por ejemplo, con 150 euros al mes tardaríamos 4 años y 2 meses en comprar una cuarta plaza. Ya tendríamos 200 euros al mes. Con 200 euros al mes tardaríamos 3 años y 1 mes y medio en tener la quinta plaza. Con 250 euros al mes
2 años y 6 meses para la sexta, etcétera, etcétera, etcétera. Para que os hagáis una idea, con esta forma de reinversión podemos conseguir un activo que supere nuestro sueldo sin tener que gastar nada de nuestro sueldo en él. Solo se necesita paciencia. Por otro lado, si utilizas aplicaciones con las cuales puedes compartir el trayecto con otras personas a cambio de que ellas te paguen una cantidad de dinero, por ejemplo BlaBlaCar, puedes reducir los gastos, incluso también sacar un pequeño beneficio. Este ejemplo es aplicable a todo. Si compras una casa para vivir en ella, tienes que pagar la hipoteca, la luz, el agua, el mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que sería un pasivo. Pero si en vez de comprar una casa para vivir en ella, tu objetivo es alquilarla, los inquilinos pueden pagarte luz, agua y la hipoteca de esa casa. Se convertiría así en un activo. Una cámara o un ordenador que uses para el entretenimiento es un pasivo, pero usado para crear un negocio se convierte en un activo. También el conocimiento son activos. Si tú inviertes en ti mismo para desarrollarte en un campo que en un futuro va a aumentar tus ingresos, estás invirtiendo en un activo. En resumen, para diferenciar si tienes un pasivo o un activo, lo único que tienes que hacer es preguntarte si un bien que tienes te está proporcionando ingresos o te proporcionará ingresos en un futuro, o si por el contrario, lo único que te está ocasionando son gastos. Antes de irme, recuerdo que todos los ejemplos que pongo están muy simplificados. En la vida real no es tan sencillo. Conseguir la libertad financiera no es fácil. Requiere esfuerzo, requiere tiempo y sobre todo requiere conocimiento financiero. Y dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo.